Sí, quien había participado, había dicho percepción remota, ¿sí? ¿Y qué es la percepción remota? Digamos, podemos definirla como un arte o una ciencia para Sí, obtener información de un objeto sí, gracias, gracias. a distancia. Disculpe que lo interrumpa. Hay que levantar la mano, ¿verdad? Así. Alguien estaba levantando la mano primero, Pablo Culajay estaba levantando la mano, ¿verdad? Sí, Perdón, seamos, ingeniero, es el seamos. entusiasmo Sí, de sí, diario. ¿verdad? Es realmente eso, pero también tengamos esa disciplina de levantar la mano, ¿verdad? Sí, Pablo, ¿qué comenta? Bueno, dice ingeniero. Bienvenido. Bueno, la percepción remota es como una ciencia, un arte de obtener información de cierto objeto sin poder tocarlo. Ya, sí, ya. Entonces, es poder saber qué es lo que qué información a través de la distancia, ¿no? ¿Sí? En este caso muy particular, pues sabemos de que esa información, al obtener esa información, vienen muchos elementos, ¿verdad? ¿Sí? Eh, pero antes de definir de los elementos de la percepción remota, pues, eh, ¿cuál es el principio de la percepción remota? ¿Sí? ¿Se recuerdan cuál es el principio de la percepción remota? ¿Ya? ¿Y, sí, Dana? La historia de cómo comenzó, ¿verdad? No, no la historia, sino cuál es en qué se basa la percepción remota. La percepción remota, ¿sí? Ok, en el uso de las ondas electromagnéticas. Ajá, sí. Tengo que seguir con lo demás. Sí, sí. Ok, y también en los campos de fuerza, las vibraciones acústicas y mecánicas. Campos de fuerza y vibraciones acústicas, ¿no? Sí. Entonces, esa es la base de la percepción remota, ¿verdad? Sí. Estas son sería, digamos, los principios de la percepción remota, que en base al análisis de las ondas electromagnéticas, los campos de fuerza que son, digamos, fuerzas gravitacionales y magnéticas, las vibraciones acústicas, ¿verdad? Que es a través de la resonancia y todo el asunto, pues nosotros podemos encontrar la información, ¿verdad? Sin estar en contacto físico con el objeto, ¿sí? Pero en nuestro campo de la agronomía y lo forestal, entonces, ¿en cuál de estos campos nosotros nos vamos a basar del estudio de la percepción remota? ¿Alguien? ¿Sí, Pablo? Solo en las ondas electromagnéticas. Solo en las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Sí, en las ondas electromagnéticas nosotros nos vamos a basar. ¿Por qué? Porque habíamos visto de que, además de que es una ciencia de arte de la percepción remota, la ciencia del arte de obtener información sin tener contacto con ella, pues lo que nosotros percibimos no es más que la reflectancia de la energía electromagnética, ¿sí? Que es emitida bajo una fuente natural, en este caso el sol, y que es reflejada y absorbida, es absorbida y reflejada por el paisaje, ¿verdad? En referencia a los objetos, ¿sí? Entonces, ya dicho esto, pues nosotros podemos ver cuáles son los elementos de la percepción remota, cuáles son los elementos que intervienen ya, de la percepción remota, cuáles son. Dana, La fuente, el objeto, el sensor, ya no me acuerdo. Fabiana Arriola, ¿nos puede ayudar? Igual las plataformas, el sistema de procesamiento en general. Plataformas, ¿verdad?
y los sistemas de procesamiento. ¿Sí? En las fuentes, ¿qué tenemos en las fuentes? Híjole. ¿Cuál es nuestra fuente de energía electromagnética? ¿Cuál es nuestra fuente natural? El sol. Freddy Camposeco. Solo iba a decir que el sol. El sol, ¿verdad? Sí, hay que levantar la mano, jóvenes. Jorge Flores. El sol, ingeniero. El sol, ¿verdad? Sí. Pero, naturalmente, ¿qué objetos son los que emiten energía electromagnética? ¿Qué características tienen los objetos que son fuente natural de energía electromagnética? Fabiana Arriola. En sí, los paisajes, ingeniero. Ah, ya. Juan Flores. Ingeniero. Todo cuerpo que emite diferentes tipos de longitud de ondas según su temperatura. Sí, de acuerdo a la temperatura, ¿cuál sería la temperatura en referencia? ¿Sí? De referencia serían 0 grados Kelvin. No. O sea, todo cuerpo que tenga mayor a 0 grados Kelvin o mayor a, perdón, vamos a poner o mayor a 272 grados centígrados, menos 272 grados centígrados, es una fuente natural de energía electrónica, que emite energía electrónica. ¿Sí, Juan Flores? Pregunta. Son 273, ingeniero. 73, ¿va? Me comí uno. Sí, me comí uno. Vamos a... Me pasé. 273, vamos a... Gracias por la corrección. Bueno. Entonces, pero no todos tienen la característica, pues, bueno, como la fuente del sol, de poder, digamos, que emitir y que los otros cuerpos, pues, reflecten esa energía electromagnética, ¿no? ¿Sí? Perdón. Entonces, en los objetos, ¿cuáles son las características de los objetos? ¿Sí? O ¿qué podemos mencionar de los objetos? ¿Se recuerdan? Gracias. Vamos a darle Jorge Flores. ¿Qué onda? Un paisaje, ingeniero. Ya, sí. Otro, Dana. O Emerson Puede Chávez, ser ¿sí? la escena de donde se recolecta la información o refleja la información. Ya, sí. Emerson. Son los elementos que reflejan la información. Sí, son los elementos que reflejan la información, pero de acuerdo a los objetos, bueno, los objetos ya sabemos que son los que absorben o emiten energía electromagnética, ¿sí? Pero ¿cuáles son las características de acuerdo a eso? ¿Sí? ¿Sí, Anderson? Las características físicas como forma, tamaño, altura y las espectrales y temporales. Bueno, pues bueno. Ok, sí. Estamos bien, que son físicas, espectrales, ¿no? Y temporales. ¿Sí? Entonces tenemos físicas espectrales. Los objetos, pues características físicas de acuerdo a su constitución física del objeto, pues absorbe y refracta energía, al igual que las características espectrales, ¿verdad? En cuanto a la cuestión de longitud de onda se refiere. Y la temporalidad, pues estamos en base a los cambios a través del tiempo, respecto a si ahorita está o no está en un análisis
de una dinámica, ¿verdad? De un lugar a otro, ¿sí? Según los sensores, ¿qué podemos hablar de los sensores? Como un resumen, ¿verdad? ¿Sí? Jorge Flores. Ingeniero, yo creo que ese es un sensor es de que es un detector de energía. Ya, esos son detectores de energía, ¿sí? En estos detectores de energía hay clasificaciones, ¿sí? Y esos detectores de energía, ¿cómo pueden ser? ¿Sí? ¿Juan Flores? Ingeniero, un detector también puede ser el ojo humano, Ya, un sí, sensor, es. y también como una cámara fotográfica Ya, que sí. capta la información que viene de la fuente Sí. o el objeto, si no estoy mal. Ya, eso está bien, digamos. Los sensores son todo lo que nos puede, que tiene esas características de poder, digamos, obtener información, ¿verdad? El ejemplo natural son nuestros ojos. Juan Flores, ¿tú nos puedes hablar de los sensores? Ah, no, ya hablé, ingeniero, gracias. Ah, ya habló. Bueno, Anderson. Que se van a clasificar de acuerdo a la fuente de energía o los campos de Sí, visión instantánea. sí, campos de energía. Sí, en los campos de energía, ¿qué podemos hablar? Sensor pasivo de energía emitida, sección pasivo de energía reflejada, eh, eh, sensor activo, sí, ese tipo de sensores ya mis abuelos, ¿sí? Sensor pasivo de energía reflejada, sensor pasivo de energía emitida y sensor activo de energía reflejada, ¿sí? Entonces tenemos ese tipo de sensores, ¿ya? Según el campo de visión instantánea, sensor de imagen, sensor puntual, ¿sí? Y según el tipo de detector, ¿verdad? Pues eso no vamos a hablar de mucho nada más, ¿sí? ¿Estamos bien con respecto a los sensores? Que son muy... ¿Ya? ¿Preguntas respecto al tema para extender un poquitico más o comprensión más de la temática de los sensores? ¿No? ¿Sí? Bueno. Edwin Córdoba. Ingeniero, ahí no sería según los campos de visión. Campos de visión. Ajá. Ajá, instantáneo. Campos de Yo creo que visión. puso emisión usted ahí, ¿no? Campos También. de visión, ¿verdad? No entiendo. Detector de energía, campos de energía. Sí, son todos, aquí no los escribí, pero son los que ustedes tienen ahí en su presentación, ¿verdad? De acuerdo a su cuestión de energía, cuestión de campo de visión y todo ese asunto, ¿verdad? Esa clasificación, ¿sí? Bueno, en sus plataformas, ¿cómo podemos comprender esta temática? ¿Qué es una plataforma? Son los lugares. Sí, Brandon. Brandon había levantado la mano por ahí. Ingeniero, son los lugares donde se van a encontrar montados los sensores. Sí, donde van montados los sensores, Fabiana. Disculpe, ingeniero, eso iba a decir. Ok, sí, donde se montan los sensores, sí. ¿Y cuáles tenemos?
¿Cuáles plataformas son? Frei Camposeco. Las plataformas terrestres, las aéreas y las espaciales. Sí. Las aéreas, ¿qué tipo de plataformas aéreas podemos tener? Brandon, Juan Flores. Pueden ser helicópteros, avionetas, también globos, etcétera. Aviones, globos. Juan Flores. En los terrestres también podemos mencionar como los trípodes y también podemos mencionar los estabilizadores de cámaras. Ya, pero esos son los terrestres. Ah, en los espaciales, dice usted. No, estoy hablando de los aéreos ahorita. Ah, dron. En aire también podemos tomar como en cuenta como un dron. Los drones ahorita están de moda, ¿verdad? Sí. En la antigüedad, pues eran los globos, ¿verdad? Donde podíamos montar los globos aerostáticos, donde podíamos montar las cámaras en el piso del globo, de ir tomando fotografías, ¿verdad? Aéreas, ya, sí. Y en las espaciales, pues tenemos, ¿cuáles son? Dana. Los satélites. Sí, tenemos los satélites. Y tenemos dos tipos de satélites, con dos tipos de, tenemos satélites con dos tipos de órbitas. ¿Cuáles son? Gracias, Dana, por participar. Usted se ve qué buena onda, sí. Solo le voy a preguntar a alguien, así que ahorita vamos a ver si están despiertos, porque casi que son los mismos que participan mucho. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Warner Felipe. Wagner o Wagner, ¿cómo se pronuncia? ¿Wagner o Wagner? Ingeniero, es Wagner. Es Wagner con B. Sí. Wagner, coméntame cuántos tipos de satélites hay de acuerdo a su órbita. Están los de órbita polar. Ajá. Y no sé si los Landsat no son, ¿verdad? Pues Landsat es un satélite, el nombre de un satélite. Ah, y Pero ¿qué también tipo? geoestacionaria. La geoestacionaria, ¿verdad? Estacionaria. ¿Sí? Entonces, Naidel Campos, ¿qué es una órbita polar? Pues yo lo entiendo, es como, por ejemplo, es el que pasa por los polos. Ya, sí. Y si no estoy mal, recuerdo que el girar algo sincronizado a la posición del Sol. No me recuerdo si era para mantener un cierto ángulo con la luz en el objeto, algo así. Ok, sí, por lo regular así son las órbitas polares, ¿verdad? Sí. Y las geoestacionarias, ¿qué me puede hablar Abner Coy? Son satélites artificiales que se encuentran en la órbita sobre el ecuador terrestre. Ajá. Sí, ¿y qué característica tiene por qué le llaman geoestacional?
Sí, porque permanecen inmóviles sobre un determinado punto del globo terráqueo. Ok, sí. Se llama gestacional porque está tirando, está, digamos, orientado hacia un lugar en específico, ¿verdad? Y que está colectando información que es permanente en un mismo lugar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Y el sistema de procesamiento, pues, se refiere a software o a un sistema ya para poder decir qué tipo de información está colectando los sensores, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, eso quedamos. ¿Alguna pregunta, duda al respecto? ¿Estamos bien con la temática? Creo que hemos participado suficiente, ¿verdad? Para poder, ya. Brandon Abril, estamos bien, ¿verdad, Glendy? Y todo el asunto, ¿verdad? Sí, por lo menos pongamos nuestra manito, mucho. Sí, comprendimos bien. Estamos en modo mudo, ¿ah? Todos con el micrófono apagado. Si estuviéramos en clase fuera diferente, ¿verdad? Sí. Bueno. Vamos a ver, si no tuvieran dudas o algún comentario sobre el tema de la percepción remota, pues vamos a pasar a la siguiente clase, ¿sí? Entonces, así podemos continuar con la temática, ¿sí? ¿Estamos bien? Menos mal quité el audio porque... Bueno. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, ¿sí? El siguiente tema se refiere al sistema de posicionamiento global, ¿sí? Se nombra de esa forma porque es un sistema diseñado por el gobierno de los Estados Unidos. Pero en realidad, este sistema se denomina un GNSS. Así rápido, GNSS, ¿sí? Que es Global Navigation Satellite System, ¿sí? Un sistema global de navegación por satélite, ¿sí? ¿Por qué por satélite? Porque en el espacio están las constelaciones de los satélites que envían la señal para su posicionamiento global, ¿sí? Ustedes han utilizado en su teléfono una aplicación que se llama, ¿cómo se llama Google Map, como también Waze, ¿sí? Una aplicación que se llama Waze, ¿sí? Y que de esta forma los ayuda para que usted navegue terrestre en la navegación terrestre, ¿sí? Nosotros estamos confundidos a veces que navegación se refiere netamente a solo transitar en el agua, pero realmente la navegación puede referirse a navegación aérea, navegación terrestre y marítima, ¿sí? Permítame un momento. Pues les comentaba, disculpen la interrupción, les comentaba, digamos, de que estos software se basan en una navegación terrestre, pero no por sistema satelital, sino por un sistema de posicionamiento de telefonía.
Eso se basa en la triangulación de las torres de telefónica, entonces lo ubican a usted perfectamente. Por eso a mí me llama la atención cuando dicen de que no encuentran a fulanito de tal, ¿verdad? O que tiene orden de captura. Ejemplo, tuvo Rabé, o que estos personajes de las altas esferas dicen, es que no lo han logrado localizar. Prácticamente si usted utiliza un dispositivo móvil, ya está ubicado, jóvenes, ¿verdad? ¿Sí? Solo ingresan a su computador su nombre, aparece su número de teléfono y automáticamente usted está localizado, ¿sí? Sinceramente, esto ya nuestra libertad ya no tenemos, ya nos localizan fácilmente, no tenemos esa opción de desplazarnos, sinceramente, ¿verdad? Pero bueno, es cada quien, ¿verdad? Y sabrán cuestiones de influencias y no sé, ¿verdad? Cuello, ¿sí? Entonces, pero no es un sistema de satelital, sino es un sistema de telefonía, de ubicación de telefonía, ¿sí? Entonces, todos los GNSS, o Global Navigation Satellite System, cada país tiene, que es desarrollado, tiene su propio sistema. Bueno, en Estados Unidos se llama GPS, Global Position System. En Rusia, pues tenemos el GLONASS, ¿sí? De la Unión Europea está el sistema Galileo. Japón tiene el suyo, la India tiene el suyo, Israel tiene el suyo, Corea, no digamos, Norcorea tiene sus satélites, ¿verdad? Ellos no tienen, para que pedirle permiso a Estados Unidos en muchas cosas. Por eso es que cuando Estados Unidos oye Norcorea o Rusia, pues no se pone tanto los moños, ¿verdad? ¿Sí? Ni con Israel. Porque saben que si se mete con Israel, ¿verdad? No solo que es el pueblo de Dios, sino que Israel tiene una de los ejércitos poderosos. O sea, prácticamente Estados Unidos le compra armas a Israel, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no hablemos de eso, ¿verdad? Prácticamente todo lo que estamos hablando del sistema de posicionamiento global es se originó prácticamente por cuestiones bélicas, ¿no? Sí, por motivos militares, ¿sí? Pero bueno, sigamos hablando sobre esto, ¿no? ¿Ya? Pues bueno, entonces el sistema de posicionamiento global está integrado por varios sectores, por 3 segmentos, ¿verdad? Tenemos un segmento espacial que está integrado por toda la constelación de satélites, ¿verdad? Que está en órbita, ¿ya? Tenemos un segmento de control y monitoreo que está en la superficie terrestre, que su función es poder controlar la señal que emiten los satélites y poder corregir, y para que los satélites pues envíen esta información ya corregida. Y tenemos el segmento usuario, ¿sí? El segmento usuario somos nosotros, bueno, los que tenemos al menos uno de estos aparatitos, ¿sí? ¿Ya? O sea que nosotros, este aparatito no se llama GPS, este se llama receptor de señal de GPS, ¿sí? Si usted dice, yo tengo un GPS en mi bolsillo, está mintiendo. ¿Por qué? Porque no puede tener todos los segmentos en su bolsa, ¿verdad? En su bolsillo de pantalón, ¿verdad? Sino simplemente lo que usted tiene es un receptor de señal de GPS y que le da la ubicación de acuerdo de acuerdo a donde usted está, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los camiones o las personas que digan que tienen un GPS, eso es mentira, ¿verdad? Sí, tienen un sistema, están siendo monitoreados por un sistema de posicionamiento global, ¿verdad? O que dicen está protegido por GPS. No, pues, el GPS no lo va a proteger, ¿va? Lo que hace el GPS es simplemente lo monitorea y sabe por dónde está. Y lo que le alerta es que, digamos, si usted pues, se lo llevara, ¿verdad? Sin permiso del conductor, pues es sencillo localizarlo, ¿verdad? Porque le brinda la ruta y que pues lo ubica en el lugar donde lo van a dejar, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones de terminología, pues, que nosotros debemos de ir comprendiendo, ¿sí? Permítame un momentito, vamos a... Es que se me fue la onda.
vamos a ver un video, ¿sí? En el cual, pues, está la historia, no la historia, digamos, cómo es un sistema de posicionamiento, que es un sistema de posicionamiento global y todo el asunto, ¿sí? Entonces, pongamos atención al video. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas aplicaciones pueden ubicarnos en cualquier lugar del planeta? Bueno, gracias al desarrollo de la tecnología en el uso de satélites, se crearon dispositivos que facilitan la ubicación de lugares y rutas. Uno de ellos es el GPS. El GPS, conocido como Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema mundial de navegación, desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Este sistema fue diseñado por Roger Easton, el cual fue puesto en órbita en el año de 1978 para proporcionar a los usuarios información sobre su posicionamiento, navegación y cronometría. Actualmente el GPS ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, encontrando mayor precisión y seguridad para los usuarios tanto en mar, aire y tierra. El GPS tiene tres componentes: el espacial, el de control y el de usuario. El componente espacial está constituido por una constelación de 24 satélites en órbita terrestre aproximadamente a 20.200 kilómetros, distribuidos en 6 planos orbitales. Fue concebido de manera que existan como mínimo 4 satélites visibles por encima del horizonte en cualquier punto de la superficie y en cualquier altura. El componente de control está constituido por 5 estaciones de rastreo distribuidas a lo largo del globo y una estación de control principal. Este componente rastrea los satélites, actualiza sus posiciones orbitales, calibra y sincroniza sus relojes. Otra función importante es determinar las órbitas de cada satélite y prever su trayectoria durante las 24 horas siguientes. Esta información es enviada a cada satélite para después ser transmitida por este, informando al receptor local dónde es posible encontrar el satélite. El componente de usuario incluye todos aquellos que usan un receptor GPS para recibir y convertir la señal del GPS en posición, velocidad y tiempo. Incluye además todos los elementos necesarios en este proceso, como las antenas y el software de procesamiento. Los fundamentos básicos del GPS se basan en la determinación de la distancia entre un punto, el receptor, a otros de referencia, los satélites. Sabiendo la distancia que nos separa de 3 puntos, podemos determinar nuestra posición relativa a esos mismos 3 puntos a través de la intersección de 3 circunferencias, cuyos radios son las distancias medidas entre el receptor y los satélites. En la realidad, son necesarios como mínimo 4 satélites para determinar nuestra posición correctamente. Cada satélite transmite una señal que es recibida por el receptor. Este, por su parte, mide el tiempo que las señales tardan en llegar hasta él. Multiplicando el tiempo medido por la velocidad de la señal, obtenemos la distancia receptor-satélite. Sin embargo, el posicionamiento satelital no es así de simple. Cada satélite GPS emite continuamente un mensaje de navegación a 50 bits por segundo. La señal GPS proporciona la hora de la semana precisa de acuerdo con el reloj atómico a bordo del satélite, el número de semanas GPS y un informe de estado para el satélite, de manera que puede deducirse si es defectuoso. Cada transmisión dura 30 segundos y lleva 1500 bits de datos codificados. Esta pequeña cantidad de datos está codificada con una secuencia pseudoaleatoria PRN de alta velocidad que es diferente para cada satélite. Los receptores GPS conocen los códigos PRN de cada satélite y por ello no solo pueden decodificar la señal, sino que la pueden distinguir entre diferentes satélites. Las transmisiones son cronometradas para empezar de forma precisa en el minuto y en el medio minuto. El GPS, como nosotros lo utilizamos, es relativamente preciso, pero no es suficiente para algunas aplicaciones más delicadas por razón de seguridad. El sistema funciona así. Las estaciones terrestres filtran la señal, comparando las posiciones con las proporcionadas por satélites GPS. El sistema tiene en cuenta las condiciones atmosféricas que alteran la calidad de la señal. Las correcciones se envían a un satélite geoestacionario que devuelve la señal corregida a la Tierra, así proporcionando mayor precisión y seguridad en la señal. Para poder obtener la precisión hay que tomar en consideración los factores que afectan la calidad de los datos, como los errores propios del satélite, en el cual se encuentran los errores
posición del satélite en un instante determinado, originado debido a que no se conoce con exactitud necesaria las órbitas de los satélites. Otros errores del satélite existen el error del reloj y los errores de configuración geométrica. Este último es efecto en la ubicación de los satélites, en el cual se utilizan parámetros de dilución de precisión geométrica. De igual forma, se encuentran los errores en la recepción. Este depende tanto del modo de medición como el tipo de receptor que se utiliza y como la desviación del ruido producido en el centro de la fase de la Tierra. Y finalmente, se tienen los errores originados por el medio de propagación, que se puede llegar a ser interrumpido por edificaciones en la superficie terrestre o por la refracción de la ionosfera o troposfera, reduciendo la velocidad de la señal. Finalmente, es importante mencionar que este sistema se puede utilizar en diferentes actividades, como el levantamiento topográfico de grandes extensiones en zonas de difícil acceso, permitiendo el menor uso de personal y de tiempo en la recolección de los datos. Por eso, es importante tomar en cuenta al GPS a la hora de ejecutar alguna actividad científica o profesional del día a día. Preguntas sobre el sistema de posicionamiento global. ¿Bien? ¿No? Bueno, para ir complementando la información y de la charla que hemos tenido el día de hoy, pues vamos a dividirnos en 9 grupos, ¿sí? Y en estos 9 grupos nosotros vamos a discutir y vamos a leer la presentación 19 y 20 que ustedes tienen allí, que es el GPS y cómo funciona el GPS, ¿sí? Entonces vamos a crear los grupos. Vamos a crear el grupo. Entonces, ingresemos a los grupos para ir discutiendo sobre la idea, jóvenes, antes de que entren, disculpen. La idea es que lean en conjunto la información, ¿sí? Porque si vamos a leer individual, pues no tiene sentido, ¿ya? Entonces, en cada grupo, por favor, compartan pantalla, vean la pizarra, y qué es un GPS, pueden hacer un diagrama, pueden hacer ciertas cosas para ir comprendiendo la temática. Esa es esa es la importancia de lo que vamos a hacer ahorita en la participación, ¿sí? Entonces, bueno, después de que les hablé sobre esto, pues a las 9:50 vamos a regresar a la sala general, ¿sí? Para ir conversando y cerrando la temática del día de hoy, ¿sí? Estamos ahora por segundo. Esa es la velocidad de la luz, ¿no? Que va a ser igual a la distancia, que es en este caso de 19,000 kilómetros, ¿sí? Dividido entre el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiempo va a tardar la señal del satélite hacia la Tierra? Entonces, nosotros despejamos tiempo va a ser igual a 19,200 kilómetros, perdón, aquí es 200 kilómetros, ¿sí? Dividido entre 300,000 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces hacemos, aquí está dividido entre 1 y aquí hacemos la ley del sándwich. Kilómetros por kilómetro, segundo por segundo, entonces el tiempo va a quedar, dividan 19,200 entre 300,000, ¿qué valor les da? 0.064. 64 segundos, ¿sí? Entonces, ese es el tiempo en que tarda la señal del satélite hacia la Tierra, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el satélite utiliza 2 tipos de relojes, el de cesio y ruidio. Son relojes atómicos en los cuales calculan la velocidad hasta en milésimas de segundo, ¿sí? Entonces, si tiene esa capacidad,
ya puede calcular la distancia que hay del satélite a la Tierra, ¿sí? Ok, sí. Entonces, lo que hace el satélite es cuando envía la señal, la envía en forma de efeméride. ¿Sí? Esa efeméride lleva información del código del satélite, código de la órbita, código de toda la información que tiene que ir el satélite y el tiempo, la hora atómica con que envía la señal. ¿Sí? Entonces ya en la Tierra, la estación de control recibe la efeméride y la efeméride le agrega otro valor, ¿sí? Y el valor es el tiempo de recepción. Entonces, con la hora del satélite y con la hora de recepción ya podemos calcular el tiempo efectivo del viaje. Y ya podemos calcular la distancia que hay de la Tierra hacia el satélite. ¿Estamos bien? Sí. Sí, ya entendí. Ok. Bueno, entonces, eso lo vamos a hacer en clase, ¿verdad? Y ustedes ya lo vieron, pero qué bueno que ya lo discutieron, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, gracias. Ok, nos vemos al ratito. Chau, chau. Bye. Me quedé igual. Ya se fue. Ya se fue. Ya entendí hasta dónde llegó el efimento, no sé qué dice ahí. Efimode creo que es. Ni idea qué dice ahí, pero ahí me quedé yo trabado. Sigo grabando. ¿Qué les pareció? Excelente, buena fumada, sí. Cartografía creo que cada día que pasa los va impresionando un poquitico más, ¿verdad? Son nuevos temas que ustedes no han tenido la oportunidad de recibir en básicos, ¿verdad? Sí. Y que, pues, de cierta forma están como que a su nivel porque ustedes son tecnológicos, ¿verdad? Y esta parte del sistema de posicionamiento global o GNSS, pues, ya como que los está poniendo más duchos en la temática, ¿verdad? Sí. El día de hoy solo les traía este tema, ya por el tiempo no vamos a desarrollarlo en su totalidad, pero considero que fue oportuno para poder que ustedes aprendieran un poquitico de esta temática, ¿sí? Entonces, el próximo día que tengamos clases, no sé qué día, porque todavía no nos ha pasado el horario extraoficial de cuando veamos ahorita que son los exámenes, las pruebas, segundas pruebas parciales, evaluaciones parciales. Entonces, la próxima vamos a concluir, ¿no? ¿Sí? Sé que tienen algún tipo de duda, pero dejemos esas dudas allí. Si tienen esa duda y lo buscan en internet, pues léanlo. Y si tienen un poquitico más de dudas, la próxima clase que tengamos vamos a tener la oportunidad de poder explicar la temática y el funcionamiento de GNSS, ¿sí? ¿Alguna observación, algún comentario respecto a la temática? ¿No? Bueno, entonces no me queda más que decirles que tengan un excelente inicio de semana, ¿sí? ¿Verdad? Vienen las evaluaciones parciales, por favor, no se pongan nerviosos, ¿ya? Es cierto, ustedes solo escuchan evaluaciones o exámenes, ¿verdad? Ya se ponen tensos, ¿verdad? ¿Sí? Tranquilo, relájense, es una evaluación. En cartografía se va a evaluar lo que han visto. Otro punto, antes de que concluya,
Estuve revisando sus documentos de práctica, ¿verdad? Y me llama la atención que hay algunos compañeros, hay un grupo que no sabe o todavía no ha comprendido la mecánica de cómo calcular las coordenadas, ¿verdad? Sí. Se fumaron unos valores que yo no sé dónde se los fumaron y realmente me queda sorprendido porque como que me falta un poco más ese reforzamiento, ¿sí? Por favor, ya revisaron sus notas de sus reportes de práctica. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar también en eso, ¿verdad? Sí, trabajo de grupo, trabajo colaborativo para que todos tengamos, todos vayamos igual, ¿verdad? Sí. Les ofrezco un reforzamiento, ¿verdad? Pues, no sé si desean. El día miércoles es el examen, ¿verdad? El miércoles de la siguiente semana creo que es la prueba parcial, ¿no? Es el miércoles, ¿no? ¿Sí o no? Entonces les propongo que el día martes, en la tarde, estamos hablando a las 4:30, darles un refresh del cálculo de las coordenadas, porque se tiene que evaluar en esta evaluación parcial, ¿sí? Entonces, para que todos vayamos, sepamos cuál es la metodología, ¿verdad? Y no la que ustedes proponen ahí, ¿verdad? Que no es la adecuada, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, ¿el jueves qué? ¿El jueves es el examen? ¿O la prueba? El jueves es el examen. Ah, bueno, entonces el miércoles en la tarde les propongo mejor hacer ese repaso, ¿verdad? Para que ustedes, pues, ya vayan un poquitico más fresquecitos, ¿verdad? Porque si ahorita hacemos el repaso y llega el jueves, van a estar como que en la luz, ¿sí? Entonces el día miércoles a las 4:30 vamos a hacer un repaso y buena hora, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno.